Ordenamiento, ordenanza, estatuto, ley. Son 44 años de la Constitución española. Dentro de nada es el aniversario de la Constitución y estamos saliendo a preguntar a la calle a ver si me puede usted decir algún artículo, algún aspecto de la Constitución que sea el que más le guste o el que crea que es el más importante. Pues a más lo has ido a preguntar, porque no te puedo decir ninguno. No me acuerdo, pero exacto, el de todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Por ejemplo, para mí eso es fundamental. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. La unidad de España. ¿Y por qué diría que este es el artículo que más le gusta? Quizá por mi sentido familiar. Yo me siento, familiar del resto de los españoles. Me gusta sentirme unido. El de la unidad de España, el relativo a la unidad de España. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Sí. En realidad no se me ocurre ningún artículo en concreto. Pues que todos somos iguales, ¿no? Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El derecho a la educación, por ejemplo. Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. ¿Cree que hay mucha o poca conciencia sobre lo que significa la Constitución en nuestro país? Pues considero que, como todo, la vida es mejorable. Yo creo que no, y sobre todo la gente joven. Yo creo que los que tenemos una edad ya de 30 y pico para arriba, 40, sí, pero yo creo que las nuevas generaciones no son muy conscientes. Sí, como que se da por asumida, cuando debería estar en un proceso de constante crítica. Y aquí estamos que tampoco sabemos muy bien lo que recoge. 169 artículos, la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Joaquín Leguina, buenas noches. Buenas noches. Ramón Tamames, buenas noches. José Manuel Otero Novas, buenas noches. Buenas noches. ¿Sigue tan vigente como en el 78 el espíritu de la Constitución? ¿Más? ¿Menos? Yo creo que el espíritu existe y hay muchos que lo defendemos. Yo creo que la Constitución significa la reconciliación nacional. Y si a mí me preguntas, como han preguntado, ¿cuál es el artículo que más me gusta? Es el 168. Pero diles que es el artículo 178, que no nos lo sabemos todos. La reforma de la Constitución. Sí, no se luego hablamos de la hay reforma. algunos artículos que no hay forma de reformarlos. Esos son los artículos que a mí me gustan. ¿Estáis de acuerdo con él o qué? Sí, bueno, yo voy a introducir un factor polémico. Como todo. Reconozco como todo lo que intervienes tú. Reconozco que lo que voy a decir es polémico. Hay artículos que se pueden reformar muy cómodamente y de hecho se reformaron cuando la Merkel dijo a reformar el artículo, bueno, pues lo reformamos en unos días. Por cierto, la reforma más larga y tremendo. En fin, hay otros que son casi irreformables, que es lo que apuntabais, y yo creo que hay artículos que no se pueden reformar. Y me refiero a los artículos, no exactamente a los artículos, sino a aquellas manifestaciones de derechos, por ejemplo, que hay en la Constitución, que no son derechos que otorga la Constitución, sino que reconoce. Como la vivienda. La Constitución. No. Aquello que son derechos previos a la Constitución. Por ejemplo. Por ejemplo, el artículo 2. Ese artículo. Por ejemplo, la Traducidme libertad. lo que no somos todos constitucionalistas. Sí, bueno, el artículo 2 es el de la indisoluble unidad de España. Dice, la Constitución se fundamenta en... O sea, no es que la Constitución declare que España es indisoluble, reconoce que España es indisoluble. Bueno, esto de qué artículos son reformables o no, es muy relativo. Yo no preguntaba por la reforma, que tenía intención de hablar de ella más adelante, pero os preguntaba por la... Claro, ha venido Joaquín a cambiarme el guión. Os preguntaba por la vigencia. Artículos he hecho algunos de menos, que me gustaban mucho históricamente. ¿Por ejemplo?
los españoles deben ser justos y benéficos. Decía la Constitución de 1812. Y además el artículo primero de la Constitución del 12 de Cádiz decía aquello de la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Eso lo perdimos en 1824 en Ayacucho y en el 98. Pero debemos mantener el espíritu de vivencia de ese artículo primero de 1812. Son hermanos, son españoles de los otros... No sé si ellos lo tienen todos tan claro. O bueno, por lo menos los gobiernos que lo representan. También hay muchos dentro de España que no lo quieren, o sea que ya vaya lo razonablemente admitido por unos y otros, claro, está en su libertad. ¿Sigue vigente la Constitución para los más jóvenes? ¿La reconocen como propia? Más respuestas a pie de calle. No veo necesaria así como una profunda reforma, sino en algo en específico puede ser, pero no en el completo. Yo creo que sigue acorde con la época y que no presenta problemas. Tendríamos que tener una constitución como la estadounidense que tiene unos parámetros y unos baremos básicos que se pueden aplicar a todo el mundo. Desde 1978 hay leyes que son ya prearcaicas. No hay que cambiar la Constitución. Seguramente se podría hacer algún tipo de reforma a la Constitución, pero viendo cómo está la situación en España hoy en día, con los políticos que tenemos, lo veo muy difícil y yo prefería que no se cambiara nada de momento. Bueno, si a Joaquín lo que le gusta es que no se pueda reformar, entiendo que no hay que reformar nada. No, ves que en el 268, ese artículo que he citado, viene la lista de artículos que es casi imposible reformar. Yo creo que claro que se pueden reformar. Como la unidad nacional, sí, por ejemplo, la corona. El derecho en igualdad ante la ley, que sin reformarlo viene una ley y lo cambia. Hay una ley en este momento en España que cometes un delito y eres varón, tiene más pena que si la comete una mujer. Ya me contarás dónde vamos así. Pues entonces la Constitución no se cumple. Claro que no, pero hay la culpa la tiene el Tribunal Constitucional y muy concretamente el que fue ponente porque se recurrió al Constitucional, el que fue ponente de esa sentencia, que no lo voy a nombrar. No, a mí me parece que el 168, al exigir 2/3 de mayoría en las dos cámaras, y luego un referéndum nacional, y luego que el gobierno que se forme después del referéndum y unas elecciones generales, elecciones generales, tiene que estar también a favor del cambio. Y luego el referéndum nacional. Bueno, eso es prácticamente imposible conseguirlo. Por eso me gusta. Afortunadamente. Afortunadamente, porque la Constitución no es para... Ese chico que ha hablado ahora de los Estados Unidos lo ha dicho muy bien, porque los separatistas dicen es que más de la mitad de los catalanes no han votado esta Constitución. Bueno, y norteamericanos, que la Constitución es de 1787, no ha votado nadie. Claro. O sea que las constituciones viejas son las que ya tienen sabor. ¿Ha degenerado desde el 78 la vida política española? ¿O es la impresión que tenemos ahora? ¿O es que tenemos algo que contar los periodistas? No, yo creo que los tres amigos que estamos aquí contigo, yo creo que hemos conocido una etapa en las Cortes Españolas, en el Congreso, en el Senado, que bueno, no es que fuera todo muy amable, pero en relación con lo que ahora escuchamos, bueno, la prueba es que tú estabas en UCD, Partido Comunista y Partido Socialista, y estáis los tres aquí hablando amigablemente. Eso ya es una prueba de que las cosas eran muy amigablemente distintas. desde que nos hemos conocido. Sí. No, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho él o ha insinuado, porque es gallego, no sé si sabe. Y conviene saberlo. Es muy inteligente y muy gallego, las dos cosas. Vamos a ver. Lo que yo creo es que el currículum que tenía de media los diputados y senadores de aquella época es muchísimo más alto que el actual. ¿Y por qué? ¿Porque no hay gente con capacidades y tal? La hay.
el sistema de selección que ejercen los partidos es, lo diré en una sola palabra, un desastre. Bueno, y yo también creo que hay otro factor, porque con el franquismo, que duró tanto, casi 40 años, pues se formó una represa y ahí se fue acumulando el flujo de los políticos que no estaban con el régimen, etcétera, etcétera. Claro, y el año 77, dentro de ese embalse de políticos por la democracia, había lo mejor del mundo, se había acumulado. Mientras ahora es un flujo permanente y naturalmente la calidad pues no es tan buena como cuando se eligió lo de muchos años. Había catedráticos, había sabios, había premios Nobel o en potencia, había... Pero ahora las élites intelectuales están en la empresa privada, no en la vida pública. En la empresa privada y muy retiradas muchas veces de la política a propósito. Sí, pero yo creo que lo que dice Ramón me parece acertado, pero yo quiero añadirle otro factor. O sea, uno era eso, el embalse. Ese embalse que tú dices, sin duda, pero hay otra circunstancia de cambio, y es que en este tiempo la política se ha profesionalizado, y eso, a mi modo de ver, es fatal para el nivel cultural de la gente, ¿no? No lo digo yo, lo decía Zaña, por ejemplo. Decía yo, afortunadamente de vez en cuando me echan de la política y vuelvo a leer algo, ¿no? Pero José Manuel, cuando he dicho la palabra profesionalizado, quiero añadir algo. ¿Quieres decir que desde los 17 años están dentro de los partidos chupando del bote, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiero decir, y que no tienen mucho mejor dicho que yo. Sí, y que no tienen otra profesión. Exacto. Naturalmente sé que hay excepciones y excepciones espléndidas, pero hay mucha gente que no vive más que para la política, y eso tiene muchos inconvenientes. O sea, tiene un nivel cultural un poco más bajo, o sea, siempre es un nivel cultural un poco más bajo, y tiene otro inconveniente para la vida política, y es que, y para la democracia, otro inconveniente para la democracia: el político que no tiene otra profesión, naturalmente tiene que decir sí jefe, sí jefe, sí jefe, y cada vez con más entusiasmo. Y eso es mortal también. Sí, lo hemos visto el otro día por la televisión, cómo se levantaban todos los diputados del Grupo Socialista diciendo sí, jefe. A la derogación de la sedición. Sí. Bueno, pero eso es un mal muy grave. Es decir, el principio de la independencia del representante del pueblo en la Constitución se considera máximo. El mandato imperativo. El mandato imperativo es el pueblo, no es el jefe del partido. Lo que pasa es que aquí no hemos tenido una evolución en la que se haya ido, digamos, mejorando esa actitud, porque que si son contrarios a la lealtad, que si es un trabajo... Bueno, Churchill era del partido de más izquierdas, luego se hizo el de derecha y no tuvo una evolución precisamente negativa. Pero a los diputados británicos les ponen los ciudadanos y a los españoles también, pero quien les coloca la candidatura para que les voten es el jefe del partido. Ese es el problema. Las listas con los nombres, sin poder elegir a uno u otro representante de distintos partidos, eso es regularmente malo. No se identifica el diputado con su gente en la vida corriente. A veces es que no sabe ni cuál es su gente. Pero eso no está en la Constitución. No, eso no está, eso se podría arreglar. No, se puede arreglar. Ha habido propuestas. Se puede arreglar. Yo digo lo siguiente, eso del mandato imperativo que ha señalado Ramón no está en la Constitución ni está en ninguna ley, es una práctica. Y viene esa práctica de lo que había pasado durante la República, huyendo
de las cosas que habían pasado en el Parlamento durante la República. Y al principio yo lo entiendo, pero ahora a estas alturas no es necesario eso. No es necesario, sino que es malo. Esta semana ha sido una semana particularmente convulsa en el Congreso de los Diputados. La presidencia ha llegado a prohibir pronunciar algunas palabras como la palabra filoetarra por expreso deseo o petición de Bildu. Así ha explicado esa decisión a Carlos Herrera en COPE, el vicepresidente del Congreso. ¿Tú crees que los filoetarras, y así llamados, son filoetarras? Bueno, insisto, como presidente del Congreso nosotros no entramos en eso. Por cierto, ETA ya hace 11 años que no existe. Existe solo en el imaginario de quien quiere permanentemente tapar los descensos de desempleo o por ejemplo, que tampoco se cuenta, que ayer el BBVA hizo una nueva previsión de crecimiento para España económico diciendo que vamos a crecer el próximo año el 1,2 y este año el 4,6, aumentando las previsiones de crecimiento económico. Tiene una contestación fácil, Alfonso. Cuando dices efectivamente ETA no existe y... Mira, el que no existe es Franco, que se murió hace 45 años y nos libró de Franco la biología, no la colaboración de todos los españoles. Y sin embargo, está tipificado el delito de la exaltación de la dictadura que habéis hecho en las leyes recientes, la de memoria democrática, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando no existen cosas, o no existe ninguna, o existen todas. Tú que eres abogado del Estado, José Manuel, ¿está bien, es correcto borrar palabras del diario de sesiones, prohibir pronunciar determinadas palabras como en este caso filoetarra? No, yo creo que si hubiera una cosa pues manifiestamente delictiva, quizás sí. A pesar de lo cual, yo creo que cuando se amenazó a Antonio Maura, eso sigue, porque yo creo que eso lo he leído en el diario de sesiones directamente. O sea, no se suprimió. Pero bueno, yo creo que esta supresión de palabras, suprima usted, no quiero suprimir, no me parece. Bueno, pues se lo suprimo yo. Es que de alguna manera no estamos falseando. Claro. Para la historia, el debate. Sí, me parece que no es procedente. Yo en el diario de sesiones que alguna vez curioseado, pues por ejemplo, para leerme los debates constitucionales de la Segunda República, que me han interesado mucho. Bueno, en el diario de sesiones leo cosas tremendas, tremendas de fondo, no de forma, De fondo leo cosas tremendas. Vayan a la guerra civil, si la quieren, vayan a la guerra. Sí. Tal, bueno, y eso sigue escrito. Sí, ¿no? Es verdad. Bueno, este señor que me entrevistó Herrera el otro día, creo que se apellida Gómez de Félix. Es el vicepresidente del Congreso. Dice unas tonterías que no caben en la televisión. ¿No? Dice que ETA ha desaparecido. Vale, pero los proetarras no. Están ahí sentados y estás pactando con ellos. A mí me parece que suprimir palabras concretas no tiene sentido. Por ejemplo, fascistas, sigue habiendo fascistas. En España y fuera de España. Filoetarras, hay filoetarras, no hay más que darse un paseo a una fiesta de estas del Onguietorri, que significa bienvenidos de vuelta, ¿no? Etcétera. Yo he visto dos casos, y perdón por la anécdota porque quizás se desvíe un poco, de un minero de Asturias que era muy valiente en el léxico y tal, y dijo en un discurso, y esto no me lo cuenta usted a mí, ni pollas en vinagre. Y me fui al día siguiente al boletín del ¿cómo se llama? El boletín de las Cortes. Sí, de las Cortes, y habían quitado lo de las pollas en vinagre. Bueno, no me pareció mal. En cambio, otra vez que cité a Dante y dije, las cheate ogni esperance, lo dejé así, no sé si fue el corrector de pruebas o qué, voy que entrate, y completó la frase.
Bueno, o sea que a mí me pareció muy bien. Pero tampoco hay que completar frases. O sea que cuando algunos discursos que has hecho en el Congreso, después has revisado el diario de sesiones... Es muy interesante. Estaban pulidos. Están pulidos. No, es que los correctores estos son gente que sabe de qué va la cosa. Sí, no sé yo si se puede hacer eso. No sé, yo creo que sí, que no está mal. No está mal. Pero claro, vas trabándote, las palabras comunes políticas como fascistas o filoetarras, que no son tan extrañas, pues deben pervivir si se explica uno bien de que realmente lo son. Bueno, la gran batalla ahora política está en torno a uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. Hace 4 años tendría que haberse renovado el Consejo General del Poder Judicial y en estos 4 años con la justicia pues ha pasado de todo. El Gobierno acusa al Partido Popular de bloquear la negociación. Este mismo Gobierno ha dejado sin efecto muchas de las funciones del Consejo General del Poder Judicial, todas salvo una, nombrar a los 2 magistrados que tiene que nombrar del Tribunal Constitucional. Los jueces siguen sin hacerlo, pero quien tiene que nombrar a los otros 2 es el Gobierno y les ha puesto nombre. Uno de ellos es Juan Carlos Campo. Quiere Pedro Sánchez que sea magistrado del Tribunal Constitucional, el que hasta la última crisis de Gobierno era su ministro de Justicia. Obviamente la derecha ha protestado de forma enérgica, pero esto no lo comparte ni Podemos. La cuestión es controlar, colonizar y desprestigiar las instituciones. Pero si hay una institución la que quieren controlar con mayor intensidad es la justicia. Lo que le interesa es la justicia sanchista. Que el PSOE nombre para el Consejo General del Poder Judicial al que fue ministro de Justicia de Sánchez y a la que fue asesora del ministro Bolaños, pues ya indica el poco respeto que tienen por las instituciones y por su independencia. Creo que cuando vemos estos nombramientos, pues todo el mundo entiende que los argumentos que se ponían encima de la mesa para vetar a Victoria Rosell pues eran falsos. ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? ¿Intenta el Gobierno controlar el Tribunal Constitucional? Eso es, creo. Lo que quiere de verdad el Gobierno es controlar el Tribunal Constitucional. Poner ahí a una figura que esté a su servicio, que tiene un nombre gallego, por cierto, y poner las leyes que les dé la gana y pasarlas. Pero si las pasan, ¿será porque están de acuerdo a la Constitución o no? ¿O también se puede cambiar la Constitución interpretándola? Acabo de señalar a un ponente que se pasó por debajo del arco de triunfo la Constitución. Y esto puede volver a pasar. Con otro ponente como este señor que se llama Conde Pumpido. Y a mí me da muchísimo miedo, más que el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo está lleno de bajas ahora, porque el Gobierno prohibió al Consejo General del Poder Judicial que nombrara. Prohibió que nombrara. Es responsabilidad del Gobierno, no del Consejo General del Poder Judicial, esas bajas, que van a traer problemas muy serios en el funcionamiento de los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo. Lo segundo, el Tribunal Constitucional, que es lo que le interesa al señor Sánchez, seguro, lo que le interesa el Constitucional, es cambiar la relación de fuerzas, de suerte que tenga allí una mayoría a su servicio. Desde luego, para contestar a la pregunta ¿qué quieren controlarlo? Basta ver todo el barullo que se ha armado. Pues porque están discutiendo el control, eso es evidente. Lo que hay que dar fuerza es al análisis de los nombramientos. Por ejemplo, en Estados Unidos el Senado, una de sus funciones principales es ver los nombramientos del presidente y matizarlos, y a veces rechazarlos. Pues el caso de un ministro de Justicia, exministro de Justicia de hace 6 meses, es impresentable. Que un ministro de Justicia pase al Tribunal Constitucional, pasa de, qué sé yo, de la cocina al office, o de la office a la cocina, o al cuarto de comensales. Eso no puede ser, no pueden cocinarlo todo. Sí, a mí, yo creo que aquí hay 2 cuestiones que me gustaría mencionarlas, las 2. Una, el Tribunal Constitucional. Hace algún tiempo que ya no oigo hablar de ello, pero hace como una década, 15 años, yo sí escuchaba y leía
pronunciamientos de algunos magistrados del Tribunal Constitucional que se autoatribuían la facultad de modificar la Constitución. Sí, o sea, sobre la base de que su interpretación es inapelable y por consiguiente ellos consideraban que debían adaptar la Constitución al tiempo presente. La tercera Cámara. Sí, o sea, eso a mí me parece tremendo. O sea, que los... ¿Pero lo han hecho? Claro que lo han hecho. ¿Con algunas sentencias? Claro que lo han hecho. Claro que lo han hecho. Y a mí me parece eso incluso delictivo. Yo creo que eso es delictivo. Me parece que sí. Si los miembros del Tribunal Constitucional creen que hay algo que ya está desfasado, lo que tienen que hacer es, como dice o decía el Código Penal, si la pena le parece a usted excesiva, haga un memorándum y proponga reformarlo, pero usted, tribunal, no puede reformarlo. Bueno, entonces eso me parece fatal. Me parece fatal porque por encima de ellos efectivamente no hay nadie y nos cambian la Constitución, con lo cual están sustituyendo al pueblo soberano. Y eso me parece tremendo. Y quieren crear la tercera Cámara. Claro, claro, pero inapelable. La tercera eso es. E inapelable, con lo cual pueden modificar la Constitución. Bien, fatal, esa es una cuestión. La otra, que estaba en la pregunta inicial, me parece, de Ana, es un tema probablemente más delicado, pero los tres que estamos aquí participamos y aceptamos el criterio de la Constitución. Yo recuerdo que cuando nos planteamos eso, yo vi que no era fácil hacer una fórmula perfecta. No era fácil. Lo que se dice que los jueces elijan a los jueces, a mí tampoco me ha satisfecho nunca. Estoy de acuerdo contigo. Porque eso te metes en un corporativismo, vuelves a la democracia orgánica, de alguna manera. Pero ¿por qué tiene que haber un tribunal especial y no puede ser una sala del Tribunal Supremo la que interprete si una ley o una decisión se adecúa o no a la Constitución? Puede ser, perfectamente, pero yo creo que está en la Constitución en crear un tribunal constitucional. Lo que de los dos nombramientos que has señalado tú en el programa, hay uno que es el que más llama la atención, que es de este campo, que es un juez. A mí me llama mucho más la atención y me preocupa mucho más la otra. La asesora del ministro de Presidencia. No, claro, porque tiene que haber un reconocido prestigio, trayectoria, etcétera. Es del Partido Socialista de Cataluña. Y Ana, eso se ve más claramente en la Constitución anterior, en la del 31, porque el tribunal se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. Y entonces estaba muy claro que eso quedaba separado del Tribunal Supremo. La teoría del Tribunal Supremo es la de los Estados Unidos, claro, lógicamente los 9 jueces vitalicios, además. Lo que les da una independencia mucho mayor. Entonces, es otra interpretación, otra doctrina, pero el tribunal nuestro no debe ir más allá de las garantías constitucionales y proponer las modificaciones. Estoy de acuerdo con... Entonces, si no debe ir más allá y no puede ir más allá, ¿qué más da que sea una asesora del PSC o no? ¿Creéis que...? Sí, tiene que ser yo os pregunto. Una parte importante de los recursos se harán, con toda probabilidad, contra lo que se inventen los catalanes estos separatistas. Y estos son consentidores con el separatismo catalán. Eso me preocupa. Sí, hay infiltrados ya seguramente en el Tribunal Constitucional. Y hay que hablar de separatistas, no de independentistas, porque independientes ¿de qué? Pues claro, de España nunca han dependido, son parte de España, pero la dependencia es la de las colonias, la autodeterminación, pero Cataluña nunca ha sido una colonia, es un territorio español, como decía Pau Gasol, creo, decía, Cataluña es un pedazo de España. Punto. Tú, Joaquín, que conoces un poquito a Pedro Sánchez, ¿tú crees que lo conozco? Algo más que los demás, entiendo. ¿Crees que
está modificando algunas leyes para favorecer a los separatistas por interés personal o porque cree, y lo ha dicho alguna vez, hace tiempo que no lo dice, quizá cuando era candidato en esa segunda transición, en esa España plurinacional, el modelo IZ? Vamos a ver, IZ, otro que no ha trabajado en su vida, es el PSC. Es un partido que es catalán y que es proclive a los separatistas en algunas cosas, ¿no? Lo cual es peligrosísimo para el resto del Partido Socialista, evidentemente. En cuanto a Pedro Sánchez, es que un día dice A y el otro día dice lo contrario. Ha dicho antes de las elecciones que no se metía en la cama ni de broma con el partido de Unidas Podemos. Y al día siguiente de las elecciones llega un acuerdo. Mire usted, fiabilidad de sus palabras yo creo que tiene pocas. Pero a mí lo que me preocupa es, de verdad, por ejemplo, que haya indultado a todos los condenados por el Tribunal Supremo por las buenas. A continuación, elimina el delito por el que fueron condenados, que es la sedición. Y usted, por favor, bájese los pantalones dentro del baño. Hay que reformar la Constitución. ¿Cómo? A 2 reformas se ha sometido ya la Carta Magna. Este martes cumple 44 años. Con 44 años, que cumple este 6 de diciembre, la Carta Magna de 1978 es la segunda más longeva de las 8 constituciones que han regido el ordenamiento jurídico español, solo superada por la de 1876. Para mí ha sido una constitución fruto de un consenso político que ahora nos quieren hacer olvidar, y ha sido fruto de un acuerdo de todos los españoles que queríamos ir hacia adelante. Y yo creo que gracias a la voluntad política de aquellas personas que en el año 77-78 elaboraron el texto constitucional, consiguieron crear una constitución que era para todos los españoles. No fue la imposición de unos sobre otros, fue algo que realmente en aquel momento, y yo lo viví, todos pusieron algo de su parte para perder algo y ganar mucho. Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca por la UCD, Peces Barba del PSOE, Sole Tura en nombre del Partido Comunista, Manuel Fraga representando a Alianza Popular y Miquel Roca como ponente de los nacionalistas catalanes. Son los padres de la Constitución del 78. Fue muy costoso porque no era fácil. Recordemos que el que presentó la ley de la reforma política que abrió el paso a la modificación de las leyes fundamentales para traer una constitución democrática fue nada menos que un primo de Rivera. Y luego después la inteligencia jurídica de Torcuato Fernández Miranda y la inteligencia política y la habilidad política de Suárez y su equipo. Los españoles la aprueban en referéndum el 6 de diciembre por abrumadora mayoría. El 27 la ratifica el jefe del Estado, el rey Juan Carlos. Es extensa, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una unos final. Derechos fundamentales, unas libertades públicas que pueden ser exigidas frente a todos y contra cualquiera y que tienen una aplicación directa, como son la libertad de expresión, la libertad de voto, la libertad sindical, la libertad de asociación, la libertad de manifestación. Todas esas son exigibles y son aplicables directamente por la Constitución. Que hay otra cosa que se llaman principios rectores de la política social y económica, que esos más bien son deseos del constituyente de que, dependiendo de las circunstancias, se puedan desarrollar. Entonces se llaman derechos de carácter legal o de desarrollo legal, ¿no? Pero la mayoría de los derechos están suficientemente desarrollados. Se ha reformado en 2 ocasiones. La primera en 1992, con motivo de incorporar al ordenamiento jurídico el mandato derivado de la adhesión de España a los tratados de Maastricht. El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma constitucional. La segunda en 2011.
Los dos grandes partidos, PP y PSOE, modifican el artículo 135 para incorporar a la ley de leyes la exigencia de que la estabilidad presupuestaria guíe el gobierno de las administraciones públicas. Ambas reformas de la Constitución se hicieron porque son posibles por la vía del artículo 167, es decir, por una mayoría parlamentaria. En 2003, a sus 25 años, los padres de la Carta Magna firman la Declaración de Gredos. Piden que, en caso de que su obra se modifique, se haga con el mismo espíritu que a ellos les guió en 1978, aunque no es fácil reformarla. Habría que tocar ciertos aspectos que son complejos de reformar porque hay que aplicar el artículo 168, exigiría la vuelta a lo que algunas fuerzas políticas no quieren, que es volver al consenso. Es decir, a ponernos de acuerdo sabiendo que estamos en desacuerdo. Pero eso es lo bonito que tiene la transición política española. Se ha perdido ese espíritu de consenso que pedían en la Declaración de Gredos. ¿Seríamos capaces de aunar o de armar esos mismos consensos para reformar lo que quisiéramos reformar? Pues no estaría mal, desde luego. Claro, o sea, sería deseable, pero hay cosas de las que no podemos hablar porque hay una parte no despreciable. Hay una parte no despreciable que ha salido del consenso y que ha salido casi violentamente. O sea, los señores que quieren separarse, o sea, esos hicieron la Constitución y la hicieron con entusiasmo. Y la votaron más que el resto de los españoles. Más que en el resto de España. La votaron más que en el resto de España. E incluso hubo acuerdos previos a la Constitución. Cuando se reconoce por el PC la bandera y se reconoce la monarquía parlamentaria el 9 de abril de 1977, el Sábado Santo Rojo. Entonces, ¿qué pasa? Pues un problema que había se resolvió antes y se incorpora ya toda el arco parlamentario menos un ejemplar, una persona solo, que es el representante de Tapolimili, ¿cómo se llamaba? Mendieta. No, no era Mendieta, pero sí me acuerdo de él. Pues menos este personaje, que por cierto defendió lo defendió muy bien, por cierto, a su manera, claro, el principio de la autodeterminación. Pero naturalmente la autodeterminación se puso a votación, los vascos votaron que no porque acababan de conseguir la devolución de los fueros prácticamente, los catalanes se abstuvieron todos, menos uno que se fue a los baños y otro que votó en contra, y finalmente aquello pasó por inmensa mayoría, que no había autodeterminación posible. Más de 40 años después de que se aprobara la Constitución, ¿qué reformaríais, si es que reformaríais algo? Yo sí. ¿El qué? Yo sí, vamos a ver. Si no queremos engañarnos, tenemos un problema, tenemos muchos problemas, pero bueno, hay algunos que digamos son mortales. Tenemos un problema de peligro de muerte, que es el tema territorial. O sea, y ahí lo hemos intentado todo. Yo creo que hemos sido pues muy generosos en la transición. Hemos sido más generosos de lo que las gentes de los respectivos territorios demandaban. Yo creo que nos hemos portado con un gran espíritu para llegar a un consenso. Pero bien, hoy no lo quieren y hemos seguido un mal camino. Yo creo que los sucesivos gobiernos que hemos tenido en ese punto se han equivocado porque han jugado al apaciguamiento. Y al apaciguamiento yo te doy la mitad de lo que pides, luego vuelves y te vuelvo a dar otra mitad, y estamos siempre y hemos creado una dinámica tremenda. Hoy yo creo que hace tiempo que estamos fuera de la Constitución.
Pero en fin, es igual, aunque estuviéramos dentro. Lo que sí es cierto es que tenemos un proceso imparable. Y tenemos tan imparable que ya nos lo dicen, es que ahora nos lo dicen claramente. Yo ahora le saco a usted el dinero para esto, le saco los indultos, le saco la reforma de no sé qué, pero que quede claro que mañana yo me declaro o voy a la independencia o voy a la separación, etcétera, etcétera. Ese es un tema que yo creo que tal como está no tiene, en mi opinión, no tiene más solución, porque todo ello depende del mecanismo que hemos establecido para la realización de algunos actos fundamentales de la vida política, como son las votaciones de totalidad a las leyes en el Congreso, sobre todo a la ley de presupuestos. A las demás puede ser menos importante, pero sobre todo a la ley de presupuestos, y el debate de investidura de presidente de gobierno. Mientras estas dos cosas estén sometidas al principio de la mayoría absoluta, vamos de cabeza, porque las minorías periféricas, que lo conocen como es natural, tirarán de ahí. Yo, el último acto político al que asistí en mi vida, político partidista, quiero decir, fue la campaña electoral del año 1993, me parece que fue, y a mí me mandaron a cerrar la campaña a Gerona. Bueno, toda Cataluña estaba llena de grandes carteles que decían ahora decidiremos, no decían ahora vamos a ser importantes, ahora decidiremos. En cuanto se necesite el voto para la mayoría absoluta, ya perdía Felipe González la mayoría absoluta, ahora decidiremos. O sea, ellos son conscientes de que deciden. Pero yo creo que no hace falta cambiar la Constitución para eliminar eso. Simplemente se cambia la ley electoral, porque estos están sobre representados en el Parlamento Nacional. Pues no, su representación proporcional no les da los diputados que ustedes tienen. Pero para eso tienen que estar de acuerdo el PP y el PSOE, sí, para cambiar esa ley electoral, no, cosa bastante complicada en este momento. Para lo que yo patrocino, perdona Joaquín, ahí yo he estudiado con otra gente ese tema y tú, por ejemplo, estableces el sistema mayoritario. No hace falta. Y el tema es el mismo, o peor. Y el tema... No estoy pensando en el sistema mayoritario, José Manuel. Estoy pensando en cambiar el sistema, hacer unas listas por provincias, pequeña, y una muy grande, nacional, y ya está. No, hay que... ¿Tú qué cambiarías de la Constitución? No hay que olvidar... No hay que cambiar, pero lo que he dicho no hay que olvidar que además la ley electoral es anterior a la Constitución. Sí, no tenemos ley electoral nueva, democrática. Es la misma que puso... ¿Tú también serías partidario de modificarlo? Yo soy partidario de que el gobierno no dependa tanto de las comunidades, de los nacionalistas, por llamarlas, como decíamos antes, ahora separatistas, no dependa de los separatistas para las grandes leyes nacionales. Eso está fuera de toda duda. Es una dependencia que nos lleva a un país cada vez más con el problema del ataque a lo que es un federalismo, tenía que ser un federalismo de hecho, y se convierte en una lucha de separación. Pero ese federalismo, con más o con menos lealtad constitucional, obviamente no es lo mismo la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana que los separatistas en Cataluña, pero ese federalismo se está produciendo en todas las zonas de España. Hoy mismo en Andalucía se ha celebrado por primera vez de forma oficial el para Día de la separarse, bandera, pidiendo autonomismo y andalucismo. Es decir, esa pulsión centrífuga existe. Ana, ese federalismo, con deslealtad, pero existe. Ese federalismo es la primera etapa del separatismo, porque el federalismo tiene que ser para buscar
el progreso a través de la Unión Federal. Y eso no lo buscan. Buscan la separación, competencias, más competencias. Hacer un Estado dentro del Estado. Incluso convertir a las policías autonómicas del País Vasco de Navarra en pequeños ejércitos locales. En Cataluña lo intentaron. Querían comprar armas automáticas, incluso tanquetas. Se les paró afortunadamente en ese momento. Yo creo que el título 8º hay que revisarlo. Nos pasamos de rosca y dimos a los constituyentes, dimos demasiado a los gobiernos autonómicos. Hay que replegar. Y, por ejemplo, tantas leyes regionales que están en contradicción con leyes nacionales y que están en contra de los reglamentos que se publican, sobran el 90%. Alguna tendría que haber de especialidades de costas o de especialidades de forestaciones, de no sé qué, de aguas, pero eso de todas 17 asambleas legislando, un país como España, que es un país relativamente pequeño y poco poblado, la España vaciada o vacía. Bueno, entonces yo creo que nos pasamos de rosca y hay que replegarse si es posible, con un buen entendimiento. Posible sí es. Posible, Joaquín, pero hace falta una mayoría absoluta bien organizada. Joaquín, ¿tú qué modificarías? ¿Modificarías algo? Pues algunas cosas modificaría, ya hay la ley electoral, y luego hay cosas que suenan mal ya, hay que cambiar ciertos usos de palabras, etcétera. Pero digamos la esencia, los artículos que están señalados en el 168 no se deben tocar. Con eso igualdad de sexos en la herencia, por decirlo, en la jefatura del Estado. Por ejemplo, también. Por ejemplo, eso está claro que hay que resolverlo. Yo creo que en eso es en lo único que habría unanimidad o casi. Bueno, no, sí, pero se aprovecharía... Eso habría que resolverlo si la princesa de Asturias tiene solo hijos, si no tiene solo hijos. Claro. Si solo tiene hijos o solo tiene hijas, no hay que resolverlo. De momento es de momento es la heredera, el que nazca cuando nazca. Eso va a plantear el heredero también, de la heredera. O la Ana, va a plantear también el tema de la opción de monarquía o república. Claro, puede abrir la puerta a otras preguntas. Que tenemos la monarquía parlamentaria y modificarla efectivamente hace falta los 2 tercios. Se reúnen los 2 tercios, de momento no. Lo has explicado antes, mucho más que los 2 tercios, porque luego el gobierno tiene que dimitir. Claro, y el referéndum y todo lo demás. Pues muchas gracias a los 3 por habernos acompañado esta noche. Siempre es un placer escucharos. Pues, gracias a ti por invitarnos. Está muy bien que recuerdes el día previo, casi previo a la Constitución, hablar un poco de nuestra ley de leyes.